Gracias por seguir en sintonía con nosotros en una nueva mañana. Hoy es viernes, este programa lo sabe. Gracias porque hoy usted ha decidido pues iniciar su día con este programa. Buenos días, chicos. Muy buenos días, muy buenos días. Qué felicidad, como siempre digo, es llegar a todos ustedes mediante una nueva mañana. Agradecida de Dios por tenernos un día más aquí. Recuerde seguirnos en nuestras plataformas digitales y no se mueva de ahí porque tenemos un programazo que usted no se puede perder. Así es, definitivamente, el morning show más visto de la televisión dominicana, una nueva mañana, nosotros contentos, emocionados, alegres y agradecidos de Dios por esta oportunidad. Así es. ¿Qué nos da? Cuéntame, Iván. Así es, bueno, buenos días de nuevo a la gente, nosotros hemos estado aquí de las 7 de la mañana, a la gente que recién se conecta ahora por Telantillas Canal 10, les saludamos nuevamente a la gente que está en YouTube desde las 7 con nosotros. Hoy es un día importante para la República Dominicana, para el mundo, para la fe católica y para el mundo en sentido general porque se ha elegido nuevo Papa. Tenemos a León XIV, a Robert Presbot, norteamericano, parece que haciendo el universo, como dicen por ahí, proyecte, visualice. Trump se puso un chat GPT o una inteligencia artificial, se puso como papa y ya han elegido un papa norteamericano por primera vez en la historia. Además es también un papa relativamente joven, tiene 69 años, tiene una cercanía importante con Latinoamérica, estuvo en Perú mucho tiempo, allí pasaron muchas cosas. Y el tema del que le hablamos en este bloque es sobre lo siguiente. Dice, Papa León XIV enfrenta su primer reto, denuncias de abuso archivadas en Chiclayo, eso es en Perú. Estas denuncias que durante su sacerdocio allí se llevaron a cabo con gente que estaba bajo su mando, que fueron acusadas en esa ola, cuando pasó el Me Too de la Iglesia Católica, ustedes recuerdan, eso castigó, eso empañó la imagen de la iglesia mucho y el Papa, ahora el ya Papa León XIV, no fue exento de ese lío tan profuso que ocurrió allí, aunque la gente de Perú, la comunidad que él representaba, salió a defenderlo a capa y espada. Entendemos que esto no procedió y que por esa razón su credibilidad se mantuvo alta y es electo Papa ya hoy. Sin embargo, Yamel Castro, como siempre, le da los detalles sobre esta información y luego nuestras opiniones y comentarios en ese sentido. Gracias, Iván. Bueno, ayer todo el mundo estaba hablando precisamente de esto, todos los medios de comunicación. Teníamos varios días esperando que saliera el humo blanco. Y si usted no sabe de lo que yo estoy hablando con el humo blanco, lo invito a que vea la película Cónclave, que todavía sigue y seguirá vigente durante mucho tiempo, porque sale justo en el momento donde tocó este cambio de papa. Y la verdad que entiendo que fue una sorpresa para mucha gente. Se hablaba bastante de que podríamos o íbamos a tener tal vez el primer papa de color, porque había uno de los participantes o de las opciones que era un papa de color y no fue así. Yo pensaba que realmente iba a ser esta persona, pero en la historia de la Iglesia Católica, por primera vez, pues se elige ahora un papa que tiene raíces de los Estados Unidos. Este es el cardenal Robert Francis Prevost. No sé si así es el apellido, pero él ha decidido llamarse León XIV, de los 200, creo que es el papa número 267. 217, correcto. Y bueno, dentro de todos esos papas, no, el 267, 67, correcto. Él es el papa número 267 sí. Y en esos 200 y pico de papas, pues ya él ha decidido hacerse llamar o llamarse León, adoptar este nombre, León XIV. Y este señor, pues como dije, está haciendo historia o ya la hizo por convertirse en el primer pontífice norteamericano de la historia de la Iglesia Católica. Pero no solamente se queda ahí, porque la elección de este nuevo Papa tiene una gran expectativa, sobre todo porque tiene una conexión importante con América Latina. Primero, yo diría que porque su madre dicen que tiene ascendencia española, eso no es latino, pero no sabía que
que los europeos también llevaban el apellido Martínez, porque el primer apellido de él es Prevost y el segundo es Martínez. Hay que ver bien de dónde es que viene la madre del nuevo papa, porque el apellido se llama Mildred Martínez, la madre del papa. Me parece que es un nombre bastante latino. Sí. Hay que ver, yo estuve escuchando, y discúlpame, Yamel, que el abuelo, padre de su madre es dominicano. ¿Qué? Sí, en unos registros es descendencia dominicano y la madre es española. Sí. O sea que posiblemente... sí, porque miren, hay veces que uno como dominicano escucha nombres y uno sabe, uno dice, Mildred Martínez. Eso suena como de por aquí. Eso suena de aquí. Eso como que suena de por aquí, pero bueno. Suena como el nombre de una vecina que yo tenía. Ajá, exactamente. Pero señores, no solamente por eso se habla de la conexión que puede o que tiene más bien el nuevo Papa León XIV con Latinoamérica, sino también porque ha durado más de 40 años como misionero en su misión pastoral en Perú, que obviamente ahí sí, o sea, tiene la mayor parte de su vida realmente viviendo en Perú, y ahí pues tiene una conexión importante, habla español bastante bien además de todo, y bueno, hay un temita, y es que a pocas horas de su nombramiento pues resurgieron cuestionamientos sobre su rol como exobispo de Chiclayo en Perú, donde ahí fue señalado por presuntamente encubrir abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Miren, esto se puso tan serio que hasta un programa en Perú que se llama Cuarto Poder, pues estuvo compartiendo un informe donde ahí se revelaban testimonios de 3 mujeres que aseguran haber sido víctimas de abuso por parte de los clérigos locales. A pesar, dicen ellas, que a pesar de que ellas denunciaron estos abusos ante León XIV, cuando él estaba dirigiendo la diócesis, afirman estas 3 mujeres que no recibieron protección ni justicia. Incluso señalan que uno de los agresores reconoció los hechos, pero solo fue trasladado a otra parroquia. La diócesis respondió alegando que el caso fue archivado por la Fiscalía por prescripción y falta de pruebas y que las víctimas fueron derivadas a la Santa Sede. Bueno, esta parte está muy fuerte, sobre todo porque el nuevo Papa León XIV pues ha iniciado su pontificado haciendo un llamado de paz, de unidad, y obviamente de fe en Dios, que es lo que le corresponde hacer. Sin embargo, este pasado en Perú, cuando estamos hablando de que tiene incluso personas testificando en su contra, pues obviamente que marca un desafío importante justo en el inicio de su liderazgo, en un momento tan delicado donde la Iglesia Católica lo que está es buscando recuperar la confianza que a través de los años todos sabemos que ha perdido. Esto es algo muy personal, pero honestamente yo por lo menos he perdido la esperanza, la credibilidad en lo que es la Iglesia Católica, específicamente en ese nivel, en ese nivel de poder, en ese nivel de burocracia, en ese nivel de donde hay tanta seguridad, tanto secretismo. Vea la película si no la ha visto, Cónclave. El hecho de que yo escuche o que yo comparte esta noticia y no me sorprenda dice demasiado. Entonces, qué fuerte, porque su predecesor, que es el Papa Francisco, que en paz descanse, pues tenía una lucha contra precisamente el tema de los abusos sexuales, y supuestamente este nuevo Papa, León XIV, dice que quiere continuar muchas cosas de lo que el Papa Francisco había hecho. Entonces, si ya usted está manchado, si ya usted está sucio, usted no puede continuar una obra de una persona que, en teoría, porque uno no sabe, estaba limpia. Yo creo que ya estas cosas son tan herméticas, tan cerradas, que no hay forma, ¿verdad?, de echar para atrás. Ya se eligió el Papa, ese es el Papa. Ahora moverán cielo y tierra para que a Perú entero no se le ocurra abrir la boca jamás sobre eso que acabamos de comentar. Eso se va a enterrar
en lo más profundo del planeta Tierra, más nunca va a salir y todo va a seguir siendo perfecto con el Papa. Padre, perdóname, y a los católicos me perdonan, pero qué fuerte, muy fuerte. Mira, Yamel, es importante, ya que tú mencionabas la noticia, yo estuve leyendo y me gustaría leerlo textualmente, que es importante destacar que una figura, un periodista que estuvo involucrado en esta investigación, llamado Pedro Salinas, peruano, ha salido a defender al nuevo Papa, recordando su apoyo en la investigación sobre la sobre el sodalicio de Vida Cristiana, una organización disuelta por el Papa Francisco en enero del 2025 debido a múltiples casos de abuso. O sea que en esa parte donde fueron las acusaciones, se hizo una investigación y fue donde entonces la justicia decide cerrar el caso por supuestamente no tener pruebas suficientes con el caso y con la vinculación del nuevo Papa. Sin embargo, también estuve leyendo que antes de hacerse la elección del Papa, la misma Iglesia estuvo investigando sobre ese caso y llegaron a la conclusión de que supuestamente no tenía que ver nada con el tema y que siempre estuvo a la orden de la justicia para que se haga la investigación del caso. Bueno, el nuevo Papa deberá decidir entre delegar a la diócesis o centralizar acciones. Esto en torno a la medida que impulsó el Papa Francisco para combatir abusos. Entonces, esto fue en el 2023 que él propuso esto. Pero lo cierto es que ahora, inclusive con esta noticia, no hay muchas esperanzas en torno a eso. Aparte de esto, obviamente, tiene múltiples retos. Ya temprano nosotros hablábamos un poco de esto. El nuevo Papa, cosas como el mismo tema de la bendición de uniones de parejas del mismo sexo. Ha sido un tema, de hecho, muy criticado, que fue una declaración también que hizo el Papa Francisco hace un tiempo atrás, que permite bendecir parejas del mismo sexo. Esto generó mucho rechazo, principalmente en los sectores conservadores, pero tomando en cuenta que la Iglesia, obviamente, está fundamentada en la Biblia, y la Biblia establece que esto es totalmente contrario. Entonces, lo cierto es que con el tema de, obviamente, de estas noticias que salen, ¿verdad?, de encubrimiento, esto no da una muy buena espina. Y esperemos que el nuevo Papa, quizás, quién sabe, pueda tomar una postura seria y dar una explicación de esto, porque quizá ahí entonces se puede arrojar más luz y ver cuál fue su participación, como se dice, si estuvo encubriendo o simplemente él no tenía quizás en ese momento la autoridad de tomar una decisión. También con esos mismos casos que suceden, la justicia que de la misma Iglesia, porque ellos hacen, ¿verdad?, su justicia, suelen ser lentos. Y como decías, Alba, muchas veces, bueno, por falta de pruebas, los casos se terminan desestimando, que parece que es la justicia dominicana que está tomando eso. Tú sabes ese es el pan nuestro de cada día. Tú sabes, Nicolás, que uno cuando tiene este trabajo, uno tiene que tratar de ser lo más imparcial posible. Ya yo dije cuál era mi posición personal, pero hay que dar el beneficio de la duda y hay que utilizar lo que es la presunción de inocencia. Dice aquí una información que las acusaciones estas de las que estamos hablando, que se han hecho en contra de Prevost o de León XIV, surgieron justo en vísperas del cónclave, en vista de todo ese proceso que se realiza para elegir al nuevo Papa. Esto ha llevado a algunos a considerar
que podrían formar parte de una campaña de desprestigio para Prevost de parte de los ultraconservadores que forman parte de la iglesia, porque según lo que hemos visto de este nuevo papa, no se considera ultraconservador. Se habla de que tenía una cercanía importante con el Papa Francisco, de nuevo que en paz descanse, que sabemos que él era un poquito progre, el papa anterior. Entonces, él aparentemente este nuevo papa va por la misma línea. Claro, y ha sido crítico Entonces, de Donald Trump. Señores, También. volvemos a lo mismo. Vea la película para que usted entienda, porque también en la película Cónclave se habla de que realmente hay tantos intereses detrás de cuál es el papa elegido, que todos los trapitos que usted tenga, así sean de hace 70, Sí. bueno, 70 no, pero 40 años atrás, se los sacan para hacer todo lo posible para que usted no llegue, y quien llegue sea yo. Mire una cosa, aquí cuando un aspirante a la política quiere aspirar y está a punto de coronarse, como dicen, salen todos los casos estridentes, le sacan todo tipo de papelitos, le traen a Quirino de fuera, le sacan todo tipo de cuestiones. Eso en la política, pero en ese cónclave, en esas elecciones del nuevo Papa también hay influencias externas, por eso los cierran a ellos, que no tienen contacto con nadie, para evitar influencias externas en el tiempo del cónclave. Pero Yamel tiró su cuestión ahorita y entonces vino a recoger un poco para atrás ahora. Es bueno que lo haga, porque escuchen esto, estas acusaciones, denuncias, fueron archivadas. Escuchen esa palabra, archivadas. Cuando la justicia archiva, es porque no se procedió con un caso. Esas denuncias no son contra Presbot directamente, es contra clérigos locales de allá. Eso es como que a mí me pongan alcalde de Boca Chica, de la provincia de Cuqui allá. Entonces, en la alcaldía de Boca Chica haya unos vocales, una de la gente que están ahí supuestos a limpiar la playa, hacer las cuestiones, que vayan en faltas graves. Entonces, mi administración, por eso, la gente pone una denuncia, ¿no? Que cuando Iván era alcalde de Boca Chica, se hizo tal y tal cosa y son 3 gente de él que lo hicieron, y ya por eso Iván no califica para aspirar a otra cosa, porque 3 gente de él lo hicieron. Hay un nivel de responsabilidad del incumbente, la persona que está supuesta a liderar, pero si esto fuese cierto y se comprobase, lo que hay que hacer es, lo que ocurrió en mi mandato, vamos a tomar esos 3 que no recogieron la basura en Boca Chica y vamos a hacer lo que paguen con el peso de la ley. Esto no involucra directamente a Robert Presbot en esta situación. Pero, como les decía ahorita, siempre que hay apetencias, siempre que hay aspiraciones de poder, siempre que hay ascenso al poder, van a ocurrir y van a salir fuerzas a quererte alar, a quererte poner peso. Porque el ascenso, la victoria de uno, significa el fracaso o la no victoria de muchos. Cuando hay una carrera, el que gana el primer lugar es un solo. Todos los que están detrás quieren derrotarte. Al que ganó, no es al que está al lado ni en segundo ni en tercero, es al que ganó en primero. Y esta es una tendencia muy nociva, muy funesta, pero así somos los seres humanos. La competencia, las ganas de tener lo que el otro tiene, esto no es lo más potable. Y estamos hablando de la Iglesia Católica. O sea, no estamos hablando de una carrera política aquí en Dominicana, que sabemos cómo es, sino hasta en la fe. Hay cosas que son del ser humano. Pero una fe que, como dice Yamel, una supuesta fe que es religión, que ha hecho que mucha gente se pierda y se desconecte de eso. Yo entendí cuando Yamel dijo que estaba muy desconectada, porque es que lo que estamos viendo ahora es deplorable. Pero miren qué pasa también. Hay un asunto del acceso a la información que tenemos ahora. Una gran cosa, una bendición. Qué bueno que tenemos acceso a la información. Eso es importante. Ahora, que tengamos también acceso a la desinformación o a la utilización de la información con objetivos ulteriores. Porque este caso que fue archivado de clérigos que estaban bajo él en Perú en ese tiempo, denuncias archivadas que no fueron culpables, no fueron culpados ni puestos a la justicia, cuando él estaba encima, no que él era parte de eso, sale justamente en el momento que puede hacerle daño, sale justamente en el momento que él sube a esa posición de importancia, de prestancia mundial, porque también da unos views, porque también da un atractivo y un gustito de una persona que está supuestamente en la posición más alta a nivel de fe en nuestro hemisferio,
y que tiene tachas y marcas en juicio que se pueden hacer, todo eso es atractivo, eso llama a la parte del cerebro límbico que te pone rápidamente en atención. Entonces, eso es lo que pasa por allí. Entonces, juzgar y prejuzgar por esta información que salió en el momento, es información con la intención de perjudicar, de encontrar el momento indicado para hacer daño a una persona que ve en ascenso, eso es delicado. Yamel, que es una mujer de mucho criterio, le llegó esta información. Y mucha gente que tiene dos dedos de frente dice, no, pero ¿cómo que este señor que estuvo involucrado en este caso va a ser? Pero nosotros estamos en la posverdad, leyendo el título, viendo una información estridente sin investigar a fondo. Y esto inmediatamente, por nuestra tendencia humana, nos irrita, nos hace creer y entender que esa persona está descalificada. Que hay mucha gente que ha sido descalificada simplemente por la opinión pública, gente que ha sido descalificada porque a alguien le pareció. Por eso tenemos ahora otra diatriba nacional con esa ley de regular la comunicación, la libertad de prensa, porque hay gente que ciertamente están cometiendo errores y fallas y falta de respeto a la integridad comunicacional. Y porque una gente dice una especie de frase nociva, destructiva, denigrante sobre otro, eso no hace a esa persona lo que dijo esta. Pero estamos en ese tiempo de que si yo digo que mi operador de cámara aquí es un charlatán, ya la empresa entera dice, no, pues ese hombre es un charlatán. Se está creyendo eso, sin investigar y decir, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son tus características? El hombre llega temprano, sí. Hace su trabajo, sí. Pero no me cae bien. Hace más del trabajo que tiene que hacer, sí lo hace. Pero no le cae bien a una persona. Entonces, esa persona crea una bola de nieve de comentarios y opiniones que no tienen nada que ver con la verdad porque a esa persona le parece. Eso está pasando con el Papa León XIV ahora, con Robert Prescott, que tiene muchos retos importantes. Tiene el reto de que es norteamericano, estadounidense, es republicano. Tiene el reto de que ha heredado un legado papal del Papa Francisco, que tiene sus tendencias y sus formas de ser. Tiene el ojo de la gente como una lupa, mirando lo que va a pasar con la Iglesia Católica justamente ahora, porque la verdad es que la Iglesia Católica la tiene fuerte. No es fácil poder reponerse de esta impresión que tiene el mundo, que así como Yamel tiene la impresión de que ya no cree en religiones organizadas, mucha gente está así. La Iglesia Católica ha optado por expandirse a naciones asiáticas y africanas, porque ya en Europa, ¿qué sucede? ¿Qué es su lugar? Ha decrecido los feligreses. Se ha desprestigiado. Se ha desprestigiado. Y por el desprestigio viene de crecer. De una iglesia que vive de su cantidad de gente, ha tenido que irse a Asia, a los Singapur, a esas naciones asiáticas, a los Vietnam, a esos lugares, para poder crecer y ser productiva como iglesia, porque es una iglesia también que es un emporio económico. Nicolás Castillo. Pero quizás no es que ha descrecido, porque es posible que el tema de irse a África y a otros lugares también sea parte como del mandato que establece la Biblia. O sea parte de su fundamento, porque la Biblia dice de id y llevad el evangelio a todas las naciones. Entonces, entiendo yo que no es solamente, ¿verdad? Es que lo están haciendo porque como que no tienen más opción en vez de concentrarse en Roma. No, es que la iglesia, su base, su filosofía consiste en expandir. En expandirse, exacto. Entonces, hay muchos retos que tiene por delante este Papa. Uno es el tema del celibato sacerdotal, que también ha sido un tema que Francisco estuvo considerando flexibilizar, aunque no llegó a... No lo logró. No lo logró, ni siquiera lo intentó, pero sí mostró interés en considerar flexibilizar. O sea, estamos hablando de que de abrir la posibilidad de que los sacerdotes puedan casarse, puedan hacer vida familiar, porque en verdad cuando tú lo analizas así como que seriamente y sentado... Pero ven acá, ¿cuál es la raíz de todos estos abusos? Todo eso, pero no solamente eso, no solamente el tema de los abusos, el primer abuso que se está cometiendo contra el sacerdote, inicialmente, al imponerle, porque es obligatorio, no es que necesariamente el sacerdote decide, y por eso hemos visto muchos sacerdotes que han desertado de la iglesia, porque
han dicho, oye, pero es que esto es injusto, yo necesito hacer en mi vida familiar, yo necesito, y terminan muchas veces enamorándose. Entonces, porque aunque un sacerdote es un ser humano, entonces el ser humano siente y padece, entonces eso hay que entenderlo. Y por eso el Papa Francisco consideró, ¿verdad?, analizar esto. Y creo que este Papa tiene esa responsabilidad de analizar esto, de chequearlo. ¿Por qué? Porque es que esto da inclusive pie a que se pueda potencializar. Esto puede ser un catalizador a que los sacerdotes se vean en situaciones complicadas. No sé si con mujeres, con niños, se vean tentados. No, entonces hay que quizás con esto evitar, digo yo, que pueda ser complicado, porque es que el ser humano tiene necesidades y esas necesidades se van a ver quizás complicadas al no permitirle que se case. Yo entiendo que el punto de ellos principal de tomar esta iniciativa, por lo cual se impuso, fue tomando como ejemplo a Jesucristo. Jesucristo, durante sus 33 años de vida, no se casó, Sí, no se le conoció una novia, no se le conoció, porque él estaba dedicado, inclusive él lo dijo, a los negocios de su padre. Eso es entendible, pero Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Lo establece así mismo la Biblia. Entonces, un sacerdote es 100% hombre, es humano. Aunque está procurando hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas correctamente, sigue siendo 100% humano. Entonces, no se le puede imponer algo que hizo Jesús. O sea, Sí. deberían dejarlo quizás, yo lo que creo que deberían dejarlo como una opción. El sacerdote que decida por decisión de él no casarse, bien, permitírselo y celebrárselo. Pero el sacerdote que decida hacer vida de familia y que se enamore, no por eso deberían expulsarlo de la iglesia. Miren, como ha sucedido en muchos casos. estábamos hablando ustedes están hablando de los retos y de los retos de este nuevo Papa, León XIV, y diría yo que no solamente el reto a él como Papa, sino de la Iglesia completa, ya que la Iglesia ha vivido acusaciones de este tipo desde Juan Pablo II. Lamentablemente, las debilidades, como tú decías, Nicolás, son del ser humano y esas debilidades llegan a todo el mundo y la Iglesia no es la excepción. Desde mi posición, desde nuestra posición, lo que queda es pedirle a este Papa que no sea cómplice ni del pasado ni del presente y que se acuerde de lo que dijo Jesús en el templo: dad lo del César al César y lo de Dios a Dios. O sea, para que la Iglesia, para que nosotros como ciudadanos y los que han perdido la fe en la Iglesia puedan pues volver a creer, volver a tener esa fe, porque se ha perdido por las diferentes informaciones, por las diferentes situaciones que se han dado en la Iglesia, que para todo el mundo no es un secreto que sí ha sucedido, pero lo que se quiere es que se aclare y que esa persona como jefe de la Iglesia pues tenga una posición de que sea intachable, de que no porque tú seas parte de la Iglesia yo pueda encubrirte, porque claro, eso le da más credibilidad. Otra cosa que me gustaría decir es que me gustaría enfocarme en la luminosidad, no en la oscuridad, porque señores, el mundo necesita creer por todo lo que ha estado pasando, necesita creer por las guerras que han estado sucediendo, por toda la falta de amor, los problemas mentales. Y yo creo que este nuevo Papa daría un sentido, pero desde la credibilidad, desde
que la humanidad pueda confiar en Él, pueda llevar esa palabra que tanto necesita el mundo. Así es. Miren, una cosa importante. Yo había leído antes una teoría sobre el tema de por qué los papas no se casan. Y se las voy a comentar rápidamente. Lo que sí está pasando, que también hemos leído en la noticia recientemente, es que hace un tiempo los padres, los católicos, se podían casar, pero luego de un tiempo se exigió el celibato. Y aquí les va la teoría que leí, no la encuentro ahora, pero sí recuerdo haberla leído, de cómo la Iglesia Católica, esa decisión no fue una decisión simplemente religiosa, sino que fue una estrategia económica. La Iglesia Católica, que tiene tantos recursos, ¿usted sabe lo que significaría para una Iglesia Católica tener un párroco, un padre que tenga su mujer y su esposa y tenga algunos hijos? Hay que mantenerlos a todos. La Iglesia Católica solo mantiene una persona, o a la monja, que tampoco tiene hijos, o al padre, que es clérigo, que tampoco tiene hijos por el celibato. Ese celibacy, ese del celibato, es algo que se impuso y que si usted lo suma 2 y 2, le sale más económico a la Iglesia Católica. Eso es así. Y como el padre no tiene hijos ni descendencia ni ascendencia, nadie puede ir a reclamar nada porque eso es de la Iglesia. Usted hizo su sacerdocio, usted nació y se murió en la Iglesia y nadie tiene que ir a buscar nada por ahí porque usted no dejó hijos. ¿Tú te imaginas el lío que sería a nivel financiero, a nivel económico de una iglesia tener que dispendiar, gastar o desmenuzar una herencia entre 6 o 7 hijos que tenga un católico cuando ese señor muere? El Vaticano estuviese en quiebra ahora mismo. Bueno, pero que le permitan entonces nada más tener un solo hijo. Pero es que eso no tiene freno ni contador. Claro que sí, porque si ellos se pueden frenar por 0, exacto, que se frenen por 1. Que le pongan así. Si tú le das el vehículo a la gente, Yamel, hay vehículos ya. Pero así lo digo. Pero también la gente se casa. Entonces el por problema ejemplo, sería el muchacho escondido. No, la gente se casa y cuando se casa lo hace con bienes divididos. Separados. O sea, y se podría decir con eso. Yo me caso con la iglesia, y tengo hijos, pero ya mire, eso a mis hijos no le toca nada. Volviendo a la teoría y poniéndolo en serio, si ustedes se fijan y suman 2 y 2, si se fijan en el aspecto económico que esto representaría para la iglesia, sería insostenible mantener esa estructura. El Vaticano es justamente ahora una de las naciones más ricas del mundo. Y eso es pequeñito, así, miren, eso es un pedacito de tierra. Y es la nación, en relación a su población y a su espacio territorial, más rica del planeta. El oro y la plata y los recursos del mundo están ahí almacenados, aunque no hay territorio, aunque no hay nada más. Y es por una estrategia tan importante que se llamó el celibato. Es lo que recuerdo ese artículo que leí sobre eso. Y todo me hizo sentido. Todo me hizo sentido. Nosotros tenemos en estos momentos un tiempo importante en tema de creencia, en tema de religión. Tenemos una apatía por la fe que no debe ser hacia la fe, sino que la religión, la gente ha confundido el aspecto religioso con la fe. Cuando nosotros vemos que desertan padres cristianos de iglesias evangélicas o que hay pastores, y cuando hay un improperio y cuando hay una cuestión de uno que puso en iglesia para coger vivo y hacer una foto delante del pimpeado con maquillaje y gelatina, que está también en relaciones con feligreses de esa iglesia, esas cuestiones a nosotros nos hieren la fe, que no debe ser. Es la religiosidad lo que debe herirse, pero eso hace que gente diga, no, yo no creo, porque ese charlatán que me decía a mí, tomaba el nombre de Dios en su boca y me hizo confesarle cosas, abusó de 2 o 3 o 4 muchachas que él tenía por ahí en un sótano. Entonces esas cuestiones hacen que la fe se maltrate, que no debe ser. La fe es una relación entre algo que nosotros entendemos que creó este asunto donde nosotros estamos, como quiera que usted le quiera llamar a esto. Y la religiosidad es una estructura organizacional de personas, seres humanos que te dan un esquema para que tú te metas ahí. Ayer hablaban los chicos de la gente de Scientology, de Cienciología, de Hollywood, donde está Tom Cruise y esa gente, Scientology. Esa gente está en su esquema, siguiendo a un tipo. La gente que están en Estados Unidos, los mormones de Estados Unidos, están siguiendo un esquema religioso. Ellos viven a su forma porque a alguien se le ocurrió. Pero eso dista mucho de la espiritualidad y de la fe que debe ser con el creador de esto. Y decía yo un comentario hace 2 días, a veces la gente no tiene esa conexión espiritual, la gente no es muy espiritual.
Y cuando se siente que no consigue directamente la conexión, se siente perdido en este universo, se siente vacío. Entonces busca de cualquier persona que diga o entienda o pueda comunicar que él sí está conectado, y a través de esa persona es que tú vas a llegar supuestamente. Lo que dijo Cristo, que es a través del Hijo que se llega al Padre, como dijeron ustedes, no, eso fue Jesús. Pero hay mucha gente en esta tierra que se está creyendo eso. Y tienen siervas y siervos en su iglesia, utilizándolos porque ellos no tienen una brújula propia. Y cuando usted no sabe para dónde va, usted va para donde lo lleven. Uy. Así es esa frase. Si usted no sabe para dónde va, para donde lo lleven, usted va. O si usted no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó también. Sí, mira, parecida antes, a la de Gonzalo. Sí, antes. Yo soy diferente. Antes de que entremos a las llamadas, que ahí están los números, invitamos a las personas que nos llamen. Este dato que me apuntan los chicos de producción, Lewis, dice: el último papa que se casó mientras era papa fue Adriano II. Esto fue del 867 al 872. Su esposa y su hija residieron en el Palacio Papal de Letrán. Otros papas que se habían casado antes de ser ordenado o habían enviudado antes de asumir el papado. Dice que el Papa Adriano II fue el único papa conocido que se casó mientras estaba en el papado. O sea que hay un referente, se pudiese decir, en este sentido. Así es. Tiempo de llamada, señores, a la gente. Nos encontramos ayer en Nicolás, a un señor, una pareja, un señor y una señora, al lado del Jet Set, que estamos filmando ya ayer, conmemorando el primer mes de esa tragedia. Y ese señor dijo muy insistentemente: ese programa de ustedes me gusta mucho, yo lo veo, siempre lo veo, pero nunca me entra la llamada. Usted me conoce, no me quieren contestar. Distinguido, llame ahora. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Hola chicos, la habla Marta, de aquí del Residencial Los Maestros. Adelante, Marta. Oye, hoy yo estoy con todos ustedes de acuerdo. Sí. Ay, gracias. Sí, señor. Gracias. Y más con el chico de en medio, ¿cómo se llama? Nicolás. Nico, con Nico. Pero también contigo, chamo. Sí, adelante, Marta. Oye, también te voy a poner un granito de arena en cuanto al casorio, al casamiento de los padres. Sí. También es que el sacerdote, como no tiene hijo, puede ir donde le manden o tiene que ir donde le manden. Sí, es cierto. Sí, la movilidad. Exactamente. Sí. Y también con eso de esa gente son ñoñísimos con esos chelitos del Vaticano, tú sabes. Te estoy diciendo, es el factor económico, Marta. Eso, yo creo que eso es lo más importante. Estoy de acuerdo. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias por su llamada, Muchísimas Marta, y gracias, por su Marta. alegría esta mañana, especialmente por el piropo a Nicolás, que le encanta que le echen su cosita. Claro que sí. Los teléfonos abiertos, me señores. encantan las opiniones, sean a favor o sean en contra, no importa. Me encanta. Si que son en contra, opinen. mejor. No, me da, o sea, me agrada obviamente que sean a favor. Pero mira qué dato da esta señora. Tenemos llamadita, Nico. Bueno, vamos a continuarlo ahora. Buenos días. Adelante. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Buenos días. Sí, baja el televisor y respóndanos Sí. por el teléfono. Buenos días. Ok, esa se cayó. Se pero- cayó, mira, sí. el dato que da la señora de que los sacerdotes lo pueden enviar donde quiera, lo pueden trasladar. Hay que pagar un solo pasaje. Eso sucede, no solamente eso, es que imagínate un sacerdote que tenga que darle explicación a la esposa por qué lo están mandando. ¿Entiendes? Buenos días, A un ¿quién nos sitio. habla de dónde? Adelante. Es un problema. Buenos días. Buenos días, ¿cómo tú estás? Adelante. Es la pareja de ayer que nos vimos en el Jet Set. Le estoy diciendo que nosotros aquí respondemos. ¿Cómo están ustedes? A ver, ahora te atrapamos, estamos bien, gracias a Dios, aquí viendo el programa como siempre. Bueno, dígale a su marido que no tenemos nada contra él, que llame siempre, que siempre sus llamadas van a ser contestadas. Lo que pasa es que lleva mucha gente. A veces se Tienen que congestiona. insistir. Aquí está. Pregunta para ustedes El tema dos, de hoy está muy bueno sobre el porque es lo que Papa. está en la palestra pública. Sí, Entonces, se supone que algún sacrificio deben de hacer los sacerdotes para guiar al pueblo. Sí. Y eso es parte de los sacrificios que le corresponden. Es un punto. El celibato. Sí. El celibato es algo que está en contra de la naturaleza porque nuestra naturaleza es nacer, crecer y multiplicar sí, y después morir. sí. Pero
¿Qué podemos hacer, mi hijo? Son mandatos del Señor para guiarnos a proteger al pueblo. Así es. Entonces, ese es parte de los sacrificios que deben de hacer los sacerdotes. Gracias, distinguido. Un abrazo Yo para usted y su esposo. particularmente no estoy de acuerdo, Sí. pero uno no puede irse en contra de la corriente porque tú sabes lo que le pasa. Sí. Así es, gracias por su llamada, señores. Dice ella, como dice una de las noticias, los sacrificios son importantes, los sacrificios son importantes y esto ella considera que debe hacer un religioso. No solamente eso, le están, quiero ver, tú sabes, todos los puntos de vista. No me quiero encerrar en una sola opinión. Pero también le quitan los conflictos familiares que se dan. O sea que... Buenos Pero días. también... ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. ¿Con quién Saludos, tenemos el buenos días. placer? Rafael Santos, desde Bonao, el corazón de nuestro territorio nacional. Adelante, Bonado. Queremos dejar una pregunta en el panel. Sí. ¿Qué porcentaje de probabilidades hay de que la imagen difundida por la inteligencia artificial de Donald Trump vestido del Papa pudo haber Es una influido teoría que estaban en su hablando elección? ayer. Claro. Y queremos aprovechar para hacerle un llamado a todos los ciudadanos mientras transiten en la autopista Duarte, cuando vaya llegando al puente del río Yuna, Sí. el que está justamente antes de llegar a Jacaranda, Sí. dirección Santo Domingo, Santiago. Sí. En el carril izquierdo hay como 2 tremendos hoyos grandísimos. Yo trabajo en la Excelente. estación de gasolina Shell, Sí. que está más adelante. Okay. Y nosotros personalmente le hemos brindado asistencia de una forma u otra, apoyo Sí. a más de 40 carros que caen, Wow. se les explota la goma Wow. y se les rompe el aro. Llegando a Jacaranda. Exactamente, en el carril izquierdo, en el mismo puente, antes de llegar a Jacaranda, dirección Santo Domingo, Santiago. Ahí está la información. Atención, Eduardo Estrella, Ministerio de Obras Públicas. Llegando a Jacaranda, hay una situación peligrosa ahí que puede causar accidentes. Miren, sobre la parte de la imagen que creó con inteligencia artificial Trump, claro que sí, hay gente que dice por ahí que la visualización y lo energético se está conectado. Yamel sabe lo que es esto. Yamel tiene enganchado en su cuarto un vision board. La gente engancha una cuestión, una imagen y eso se atrae. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Y Donald Trump sabe de eso. Aló, Daniel Martínez, de aquí de Sánchez Isabelita. Adelante. Adelante, el primo de Alba, adelante. Mire, yo le voy a decir algo, yo soy evangélico. Sí, Y le voy a decir claro, estoy de acuerdo con ustedes, pero el matrimonio viene de Dios, no viene de hombre. Todo el hombre aquí en la tierra puede casarse, porque eso viene de Dios. Y Dios se alegra. Ustedes, es una ley marcial. Sí. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, dijo, vuestras mujeres son de nosotros. Cada hombre que tenga su mujer y cada mujer que tenga su marido, Pero pero no un se solo. casó el apóstol Pero el Pablo. matrimonio viene de Dios, no viene de hombre. El hombre que se quita de que no casarse, eso se lo quita a él. Cuando el matrimonio viene de arriba, de Dios. La Biblia no se lee al revés, sino se lee a la derecha. Dios me bendiga, Dios me le guarde y les quiero mucho a todos. Amén. Gracias por su Mira, llamada, pero es Martínez. verdad, hay una contradicción con lo que se hace, porque en la Biblia dice, vivirás y te multiplicarás, y ellos no se multiplican. Cosa No se más. multiplican porque no tienen hijos. Sí, es verdad, porque Dios mandó a multiplicar. Exacto. Bueno, Sí, pero ellos dirán, los haitianos ya están haciendo eso. por Dios mucho. mío, Nicolás. Tenemos una llamadita. ¿Con quién tenemos el honor? Vamos Cada nosotros quien es Buenos días. responsable de sus comentarios. Buenos Buenos días. días. Bendiciones, bendiciones. Amén. Ponte serio, que Yo esté tengo serio. una idea más o menos Sí. de por qué los padres no se casan. Tú sabes que Jesucristo vino por obra y gracia. La Sí. mujer viene del pecado con Adán. Entonces un padre, un sacerdote, es uno de los reinos de Dios, uno de los discípulos de Dios. Entonces él sabe la oposición que hay entre la mujer y el hombre, porque vienen del pecado. Entonces se le prohíbe a los padres que no se casen, es por el pecado. Porque calcula que tú, un padre con una mujer celándola, un padre que besa una monja, un padre, entonces eso tiene inconveniente. Y por eso es que no le aceptan a los padres el casamiento. Es por eso. Sí. Bueno, excelente llamada. Miren qué pasa. Aparte de la complicación económica que esto puede traer en un sacerdote, en un padre, en una cuestión,
Hay muchas complicaciones allí. El tema de lo que pasa con las relaciones interpersonales, cuando es carnal, cuando hay interacciones entre un hombre y una mujer, un hombre sexualmente activo en una iglesia con una recua de monja ahí, es complicado. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Buenos Hello. días. Adelante, ¿quién nos habla de dónde? Buenos días. Juan Hernández, Palmar de Salcedo. Adelante, Salcedo. Ok, no voy a hablar mucho. Sí. El asunto del pastor, el sacerdote, el obispo, el arzobispo y todo, concerniente al matrimonio, lo vemos desde este punto de vista bíblico. Todos los grandes hombres de Dios en el tiempo antiguo tenían su familia, su esposa y sus hijos. Entonces no hay razón por la cual se le prohíba al hombre casarse. Gracias, Salcedo. No hablo mucho, ciertamente, como dijo Nicolás. Hay que Jesucristo aprender de no ese se señor. casó durante 33 años. Yo entiendo que esa es la base, ¿verdad?, en la cual ellos se fundamentan. Y tampoco se le conoció esposa a Pablo, que lo citó el pastor que llamó. Sí, hace un momentito. Adelante, tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla? Buenos días. Sí, buenos días. Francisco de New York. Adelante, New York. Sí, yo quiero referirme a la cuestión de la iglesia. Yo vengo del seno de una familia católica. Yo soy de Monseñor Noé de Bonao. Pero mi hijo estudió en colegio católico toda la vida en New York. Sí. Colegio católico hasta el final, hasta la primaria. Pero en mi queja es que la iglesia católica se ha hecho de la vista gorda con esa masacre de los palestinos. Oiga, eso da pena, es penoso. Yo hablé con 2 amigos palestinos esta semana, el martes, y me dijeron que ya eso es inhumano, que el holocausto le quedó chiquitito y la iglesia católica no dice nada. O sea, el Papa dijo algo contra la guerra, pero no mueven las ramas para que paren esa guerra. ¿Usted cree que es posible? Un grupo de niños bombardeando hospitales, a mano poder, y nadie dice nada, el mundo indiferente, y desplazando a los palestinos de la tierra ocupada. No sé si usted, yo estoy seguro, usted está muy informado, este es un programa que se desarrolla con mucho detalle y tienen gran capacidad, pero recuérdense que los israelíes eran desplazados y los palestinos les cedieron un pedazo ahí y no sabían que era para ellos mismos aniquilarse. De manera, elevo mi voz, porque yo soy católico, pero no con la injusticia. Como me contaron esos hermanos palestinos, cómo van los convoyes llenos de alimentos y cuando van a recibirlos con sus niños hermanos, los bombardean con armas largas. Y ellos, la antifada, que simplemente lo que tienen es piedra. ¿Qué tiene que ver con pequeños grupos en Israel? Hicieran una catástrofe. No, eso no se suscribe con la mayoría de los palestinos que son seres humanos. Así es. Gracias por su llamada. Tienen que darle los detalles también de los ataques que hacen estos grupos terroristas hacia Israel también. Y que Israel ha atacado también en respuesta. O sea, hay que ver la historia completa, ¿verdad? Mira, ahorita, Nicolás, y ver esta situación que es mucho más amplia que un ataque. Ahorita hablamos de la posverdad y la información que a uno les llega y cómo uno puede hacer juicio con la información que a uno les llega. Sin embargo, Colombia Alcántara, CEO de esta plataforma, estuvo en Israel allí dentro, estuvo visitando como por una semana, viendo lo que pasó, viendo lo que ocurre, viendo cómo la gente vive. Entonces a nosotros nos dificulta poder hacer un juicio de valor exactamente correcto porque somos influenciados por una noticia o por otra que te llegue. El mismo algoritmo del que hemos hablado te da más información de la que tú ya estás consumiendo. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Buenos días, María Teresa, desde La Vega. Adelante, La Vega. Sí, primero que todo, los amo y los admiro a todos. Gracias. Me gusta mucho su programa porque son muy objetivos. Gracias. Y soy fan number 1 de Yamel. Ay, gracias. Por eso mismo, porque es muy objetiva. Sí. Sí, me gustan mucho sus opiniones. Ay, qué bella, gracias. La Vega, sobre el Papa, ¿qué tiene que decir? Claro. En Primera de Timoteo, en la Biblia, lo pueden buscar en los celulares, dice, el obispo debe casarse con una sola mujer. ¿Es cuánto? Sí, gracias desde La Vega por su opinión, gracias por el piropo. A Yamel también le gustan los piropos y a este programa también. Nosotros nos esforzamos en hacer un programa de calidad, de respeto, un programa informado,
Si usted se fija, tenemos alguna gente buenas mozas aquí, otros no somos tanto, pero es para que a usted le agrade lo que nosotros llevamos a sus casas. Los teléfonos abiertos. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Buenos días, Stephanie desde San Pedro de Macorís. Adelante, Stephanie. Bendiciones para todos. Muy interesante el programa abierto. La Iglesia Católica es un misticismo desde años y muchas personas no entienden. Sí es cierto que el Señor manda que nos reproduzcamos. Muchos han llamado hablando que los apóstoles ya estaban casados, pero recuerden que cuando Jesús llega, ya ellos tenían su familia, pero Jesús no se casó. Jesús hizo su misión, cumplió y se fue. Los sacerdotes hacen el voto de castidad, pero recuérdense que también grandes hombres de la Biblia, si buscamos al Antiguo Testamento, eran lo que se llama eunucos. Eran hombres que nacían para no casarse. Los sacerdotes optan por eso, porque hoy tenemos un sacerdote aquí, un ejemplo en San Pedro de Macorís, pero mañana el sacerdote se tiene que ir de misión a Perú, a Roma. Los sacerdotes lo más que duran en una parroquia o en una comunidad son 5 años, y lo viven trasladando porque su misión es llevar el evangelio, nada más. Cuando vemos pastores, un ejemplo de las iglesias evangélicas, tienen que trasladarse con toda la familia hacia la comunidad que se le envíe. Los sacerdotes no, el sacerdote está aquí hoy en San Pedro, y si mañana tiene que irse a Roma, Perú, el mismo cardenal que salió electo, ¿dónde misionó? Desde Michigan, Estados Unidos, a lo más profundo del Perú, y solamente agarran el par de zapatos que tienen y la maletica. ¿De qué rico el Vaticano? Bueno, todo está en el Vaticano, porque un sacerdote va a tener la comunidad dependiendo de la comunidad. Al sacerdote que le toque San Antonio, en Gascue, en Santo Domingo, va a estar perfectamente cómodo. Pero el que le toque, un ejemplo, en la comunidad del Batey y Esperanza, aquí en San Pedro, va a estar de acuerdo a la comunidad. Sí. Entonces, un sacerdote se va solo y enfrenta lo que se va a enfrentar solo, porque su misión es evangelizar solamente. Así es, gracias por su llamada importante, informativa, esta llamada que nos ha dado la señora. Ahí está el tema de que, bueno, los sacerdotes tienen que, también alguien que aportó aquí, dice, señor, se supone que cuando decides ser cura es porque tienes una elevación espiritual tan alta que no tienes esas necesidades carnales, pero sí. Claro que las tienen, por eso que hay tiene tantos las casos. necesidades. Buenos días, porque ¿quién no nos deja habla de ser humano? ¿Desde dónde? Adelante, buenos días. Buenos días, Blas Manzueta Severino, Distrito Municipal Mamá Pingó de Yamasá. Adelante, Yamasá. Un placer participar de este gran programa edificativo. Adelante. Mire, cada cual está dando su opinión a lo que cree, pero es bueno buscar el documento que habla sobre el tema que ustedes están tratando de casarse o no casarse. Las escrituras es el documento, el manual que Dios dejó para que nos guiemos de ese manual. En 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7, ahí habla los requisitos de una persona, de un obispo, del que dirige la iglesia, que tiene que ser marido de una sola mujer. El que no sabe gobernar en su casa no podrá gobernar la iglesia de Dios. Esos son los requisitos que pone Dios. Ahora, ¿la sotana quita el deseo humano? No lo quita, la sotana no lo quita. El deseo humano fue un asunto creado por Dios desde el principio, que tenga a su mujer para que se multiplique. Y si Eva se hubiese metido a monja y el sacerdote y Adán se mete a sacerdote, ¿qué hubiese sido del mundo? Por lo cual el requisito, 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7, léanselo para que hablen verdades de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias. Así es. Mira, por eso decía al inicio que lamentablemente las debilidades de los seres humanos llega a todas partes y que la iglesia no es la excepción. Por eso hemos visto, no ahora, eso ya hace tiempo que se ha visto que no debe de pasar, como decía el Señor, porque si usted se convierte a Cristo, no debe de tener ese deseo carnal. Tenemos una llamadita. ¿Con quién tenemos el honor? Sí, buenos días. Mi nombre es José de Moca. Adelante, José. Sí, adelante.
Sí, sobre el matrimonio, sobre los sacerdotes. José de Moca, le Solo que están escuchamos. pendientes de esa llamada. Dígale Pero que se se nos cayó la chequee en llamada, Mateo señores, los teléfonos 19, Sí. Yo me estoy versículos riendo, del 1 bueno. al 12, donde Jesús habla sobre el muchachos aquí celibato. atrás le están haciendo Sí, una buenos broma. días. ¿Quieren? Yo les voy a leer Adelante, algo de momento. adelante. Aquí dice, Jesús les contestó, no todos pueden ser, no pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han sido incapacitados para el sexo. Hay otros que han sido incapacitados, que fueron mutilados por los hombres. Y hay todavía que se hicieron por el reino de Dios, de los cielos, que entienda quien pueda entenderlo. Usted ve, Sí. aquí la Biblia, y que se busque en Mateo 19, Sí. versículos del 1 al 12. Ahí Sí. a todos, especialmente al señor evangélico, donde dice que no, que lea Mateo 19 del 1 al 12 y ahí le va a contestar Jesús lo que tú están hablando. Que Dios me los bendiga. Bien, muchas Amén, gracias por su amén. llamada. Tú sabes que hay que entender que el ser humano tiene necesidades. Antes de eso, quería compartir un comentario que leí. Dice, Jesucristo no se casó, esto lo dice Gloria Gutiérrez, porque él entendió que las mujeres eran tóxicas. Oye, Entonces, Señores. él no tomó esa decisión. Lo dice Mira. una mujer, ¿eh? Eso es un comentario que acabo de leer, no lo ha dicho Nicolás. Señor. Sabes que quiero aportar que es que el ser humano hay que entender que independientemente de su nivel espiritual, tiene necesidades físicas. O sea, eso son cosas que lo establece la ciencia. Yo puedo, por ejemplo, inclusive estar mucho tiempo solo, sin una mujer, pero llega un momento que tu mismo cuerpo por sí solo, ¿verdad?, se deshace de ciertas cosas fisiológicas que tiene el ser humano. Ahí está, por ejemplo, el tema de los sueños húmedos, que surgen inclusive de vez en cuando. Me imagino que esto pasará bastante con los sacerdotes que no se casan. Entonces, Miren, para cerrar, ya para Sí. cerrar el tema de las denuncias, es bueno que la iglesia pues fortalezca esos mecanismos de respuesta en estos casos. Nosotros Así vamos es. a una pausa y regresamos en breve con más en Una Nueva Mañana. Así es.